No. Melanie, tal vez tiene la corriente de saturación. ¿Quién ya encontró la corriente de saturación? Yo, Inge. ¿Cuánto sale? 5.46 miliamperios. Ya, muy bien. 5.46 miliamperios. Ya, muy bien, chicos. Vamos a hacer así rápidamente como tenían que haber resuelto el ejercicio, ¿no? Pues simplemente era de ir ocupando las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, para encontrar la corriente de base es igual al voltaje de corriente continua aplicado, en este caso 12 voltios, menos voltaje base emisor 0.7 voltios sobre 240 kiloohms. ¿Verdad? Y resolvíamos, ¿no? 12 menos 0.7, 11.3, dividido para 240 kiloohmios, me da igual a lo que ustedes ya calcularon, ¿verdad? Que era 47. ¿Cuánto le salió? 47.08 microamperios, ¿verdad? Y este era el primer ítem. Muy bien, lo segundo que nos pedían era calcular la corriente del colector. Vemos que la ganancia era de 50, ¿no? Sabíamos igual que la corriente del colector es igual a la ganancia, en este caso era 50 por la corriente de base que es 47.08 microamperios. Por lo tanto, la corriente del colector es de 2.35 miliamperios. El segundo ítem me pedía calcular voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor era igual al voltaje de corriente continua aplicado, que eran 12 voltios, menos la resistencia del colector, que es 2.2 kiloohmios, por la corriente del colector, que era 2.35 miliamperios, y esto era igual a 6.83 voltios. Este era el literal B. El literal C me pide calcular el voltaje de base y me pide calcular el voltaje de colector. Ya habíamos dicho que para este caso el voltaje de base era igual al voltaje base emisor, es decir, 0.7 voltios, y el voltaje de colector ya habíamos dicho que era igual al voltaje colector emisor, es decir, 6.83 voltios. Y finalmente el último ítem pedía calcular la corriente de saturación, la corriente de colector de saturación, que era igual al voltaje de corriente continua aplicado, 12 voltios,
dividido por la resistencia del colector, que era 2.2 kiloohmios. Y esto me daba de respuesta 5,45 miliamperios. ¿Alguna pregunta, chicos? Inge, ¿y el voltaje de base colector? Perdón. El voltaje base colector, ¿verdad? Es igual al voltaje de base menos el voltaje del colector. El voltaje de base sabemos que vale 0,7 voltios y el voltaje de colector vale 6,83 voltios. Por lo tanto, el voltaje base colector es igual a menos 6,12, le salió, ¿verdad? 6,12 voltios. Y teníamos el voltaje base colector, que tenía que salir negativo para cumplir que de un lado se polarizó en inverso. Entonces este voltaje siempre tendrá que ser negativo. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Qué podemos deducir de la resolución de estos ejercicios? Pues que nos apeguemos a las fórmulas que tenemos y en algunos casos ¿qué va a variar? Los datos que se suministren. Por lo tanto, pues usted tendrá que jugar con las ecuaciones. ¿Qué más podemos decir de esta configuración de polarización fija? Podemos decir que es la polarización más utilizada para los amplificadores de audio, donde claramente delimitamos el valor o la corriente de base a través de un valor de resistencia bastante alto, ¿verdad? Limitamos el flujo o la corriente de base. Podríamos decir que al ser más sencillo, pues podría convertirse dentro de los más utilizados. Pero pues eso implica ciertas desventajas, ¿no? Por ejemplo, al tener un emisor directamente a tierra, podemos desestabilizar un poco la configuración, ¿sí? Entonces, vamos a ver la siguiente polarización. Va a ser la polarización de emisor, donde vamos a agregar simplemente una resistencia al emisor para compensar esa desestabilización que puede generar esa resistencia en la primera configuración. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, ¿hasta qué hora dura la clase? Creo 9:50. Sí. Bueno, vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. ¿Quién tuvo tal vez problemas con la resolución de los ejercicios? No, sí, se entendió. Ay. Ya, muy bien. Quienes hayan tenido problemas, pues básicamente era aplicación de fórmula. Aquellos que tal vez no han participado el día de hoy, tendremos clases más de este tipo. Así que pues les invito a ponerse las pilas durante las clases de electrónica de ahora en más para poder ir ganándonos esos puntitos de actuación, ¿no? Que pueden servir tal vez al finalizar nuestro semestre, ¿sí? ¿Algo más que quieran mencionar tal vez, chicos? Bueno, si no es el caso, vamos a quedar hasta aquí. Un buen inicio de semana, chicos. Éxitos. Me comentan si tal vez les invitan a participar en el concurso de robótica. Me lo cuentan acá para tomarlos en cuenta también en la materia de electrónica. Chao, chicos, cuídense. Listo, Inge. Igualmente, buen día. Buen día, Inge.